Esta semana Wyoming acaba de liberar al águila real. Imagina que tienes 2,4 millones de acres de tierra completamente muerta, sin pasto, sin vida, solo polvo, erosión y silencio. Los rancheros estaban arruinándose, los animales salvajes desaparecían, y la tierra parecía muerta para siempre. Los científicos llevaban décadas intentando arreglarla con máquinas, con químicos, con dinero. Nada funcionó. Entonces alguien propuso algo tan ridículo, tan absurdo, tan completamente descabellado, que la mitad de los ganaderos pensaron que los biólogos habían perdido la cabeza. La solución: soltar 500 depredadores con alas de 2 metros, garras capaces de atravesar el cráneo de un coyote. Y esperar. Lo que pasó en los siguientes 5 años dejó a la ciencia sin palabras. Esto no es una fábula, no es ciencia ficción. Sucedió en Wyoming, y lo que esas aves le hicieron a esa tierra muerta es quizás la historia más poderosa sobre la naturaleza que vas a escuchar este año. Quédate, porque al final de este video nunca volverás a ver el mundo natural de la misma manera. El desierto imposible. Retrocedamos a 2019. Las tierras altas del desierto rojo de Wyoming no parecían un ecosistema. Parecían el escenario de una guerra biológica que alguien ya había perdido. Estamos hablando de 2,4 millones de acres de tierra masticada hasta el hueso. Más de un siglo de ganadería intensiva había arrasado con todo. Lo que alguna vez fue una pradera exuberante, con hierba hasta la cintura, repleta de vida, se había convertido en un piso compacto de tierra seca y arrepentimiento. Llamarlo ecosistema degradado era el término científico educado. En la realidad, era una catástrofe en cámara lenta. El suelo estaba tan compactado por décadas de pisoteo de ganado que cuando llovía, el agua no se absorbía. Se deslizaba por la superficie como sobre cemento, causando inundaciones y erosión. Y con el agua, se llevaba los últimos restos de tierra fértil que quedaban. Las plantas nativas habían desaparecido. En su lugar, el paisaje estaba ahogado en pasto trampa invasor, el cheatgrass. Si conoces el oeste americano, sabes que este pasto es una pesadilla. No tiene casi ningún valor nutricional para la fauna o el ganado, y se seca tan rápido que convierte el desierto en una montaña de combustible lista para arder. Los rancheros estaban al límite. Para sostener una sola vaca, necesitaban cada vez más tierra, porque la calidad del forraje había colapsado. Podían ver cómo todo se derrumbaba, las vacas más delgadas, el pasto cada vez más escaso, los márgenes de ganancia desapareciendo en el polvo. Nadie sabía cómo detenerlo. La tierra estaba atrapada en una espiral de muerte. El plan más loco de la historia fue entonces cuando el Departamento de Caza y Pesca de Wyoming apareció con un plan tan descabellado que nadie quería creerlo. La propuesta era simple en papel, pero aterradora en la práctica. Reintroducir 500 águilas doradas en la región durante 5 años. Piénsalo. No estaban sugiriendo plantar semillas ni construir canales de riego. Estaban proponiendo liberar 500 depredadores de élite con envergaduras de 2 metros, visión 8 veces más aguda que la humana y velocidades de picada que alcanzan los 300 kilómetros por hora. Las reuniones públicas fueron explosivas. Los rancheros ya lidiaban con márgenes finos, pasto moribundo e inviernos brutales. Lo último que querían era un cielo lleno de rapaces que vieran a un ternero recién nacido como una cena. Un ranchero se paró y dijo: ¿Quieren que crea que añadir más cosas que pueden cazar mi ganado va a ayudarme? Eso es como decir que la solución a mi camión roto es prenderle fuego. Y honestamente, tenía razón. En la superficie, no tenía ningún sentido. Pero los biólogos habían hecho su tarea. Y sabían algo que los rancheros no sabían. La causa raíz de la destrucción no era solo el ganado. Era un desequilibrio que involucraba a un animal que en ese momento estaba destruyendo el suelo desde abajo, mientras el ganado lo destruía desde arriba. Los científicos estaban apostando todo a un concepto llamado cascada trófica, el término técnico para lo que ocurre cuando vuelves a poner al jefe a cargo. El primer camión con águilas ya estaba en camino. El enemigo subterráneo. Para entender por qué necesitaban águilas, primero necesitas entender al perro de la pradera. Antes de que imagines esos pequeños roedores mirando tiernamente a los turistas, necesitas entender qué hacen realmente en un ecosistema. Son ingenieros del paisaje. Sus sistemas de túneles airean el suelo,
permitiendo que el agua penetre profundamente. Sus residuos fertilizan el terreno, recortan la vegetación, lo que en realidad estimula el crecimiento nuevo e impide que una sola especie domine. En un mundo equilibrado, el perro de la pradera es un héroe. Pero el desierto rojo no era un mundo equilibrado. Cuando el ganado sobrepastoreaba y el pasto se hacía corto, los perros de la pradera se multiplicaban. Les encanta el pasto corto porque pueden ver depredadores desde más lejos. Así que cuando las vacas masticaron el pasto hasta el suelo, los perros de la pradera entraron y prosperaron sin control. En condiciones saludables, una colonia tiene entre 10 y 15 animales por acre. En el desierto rojo, sin ningún control, ese número llegaba a 50 o 60 animales por acre. A esas densidades ya no ayudaban al ecosistema, lo devastaban. Consumían tanta vegetación que los pastos nativos no podían recuperarse. Competían con el ganado por cada brizna de hierba verde. Y el problema no terminaba ahí. El ecosistema también había perdido su sistema inmunológico completo. En el pasado, lobos, pumas y osos controlaban las poblaciones de roedores, pero los lobos habían sido eliminados de la región décadas atrás. Los pumas se limitaban a terrenos más rocosos. Eso dejó la puerta abierta para el coyote. Con los grandes depredadores desaparecidos, la población de coyotes explotó. Y sí, los coyotes comen perros de la pradera, pero son oportunistas. En el altiplano degradado, encontraron una presa más fácil. Estaban diezmando las crías de berrendo americano y venado mulo. En algunas zonas, hasta el 80% de las crías de berrendo no sobrevivían el primer mes de vida. Wyoming tenía una cascada de desastres simultáneos. Tierra que no retenía agua. Perros de la pradera que destruían toda posibilidad de recuperación vegetal. Coyotes diezmando la fauna que genera ingresos por turismo y caza. El plan de reintroducción de águilas estaba diseñado para atacar todos estos problemas al mismo tiempo. Era una jugada de ajedrez tridimensional en un mundo de damas, la sombra del miedo. La primera oleada de águilas fue liberada en primavera de 2020. 50 juveniles, cada uno equipado con un rastreador GPS solar para monitorear cada cacería, cada vuelo, cada territorio. Al principio, no pasó casi nada visible. Las águilas se dispersaron, pelearon por espacio aéreo y aprendieron el terreno. Algunas murieron. Era esperado. La mortalidad de águilas juveniles en su primer año ronda el 50%. La naturaleza es brutal. Pero suficientes sobrevivieron. Y para el otoño de 2020, los biólogos notaron una anomalía extraña. La actividad en las colonias de perros de la pradera, dentro de las zonas de águilas, había caído un 40%. La mayoría diría, claro, las águilas los estaban comiendo. Pero no. Físicamente era imposible que 50 aves comieran el 40% de esos roedores. Entonces, ¿qué estaba pasando? Aquí entra en juego uno de los conceptos más poderosos y menos comprendidos de la ecología moderna, el paisaje del miedo. Los animales presa no solo reaccionan a los depredadores cuando los cazan activamente, reaccionan a la posibilidad de ser cazados. Los perros de la pradera sabían que las águilas estaban ahí. Podían ver las sombras, podían escuchar el viento entre las plumas. Así que en lugar de pasar 12 horas al día sobre el suelo recortando pasto, empezaron a pasar 20 horas bajo tierra. Se mantuvieron cerca de sus madrigueras. Dejaron de forrajear en zonas alejadas. Sus colonias se contrajeron. Estaban encerrados en sus búnkeres. Con los perros de la pradera pasando más tiempo bajo tierra, la presión sobre las plantas disminuyó. El pasto empezó a volver. No de golpe, no en todos lados, pero en parches del altiplano, directamente bajo las zonas de patrulla de las águilas, brotes verdes comenzaron a empujar a través de la costra seca. Y no hablamos de pasto trampa invasor. Hablamos del regreso de perennes nativas, arroz silvestre indio, hierba aguja, plantas con raíces profundas que retienen el suelo y sobreviven la sequía. En primavera de 2021, llegaron otras 100 aves. Algunos juveniles de 2020 alcanzaron la madurez y se emparejaron. Las águilas doradas se aparean de por vida y defienden sus territorios con agresividad. La zona de miedo se expandió hasta convertirse en una manta de presión cubriendo el altiplano. Y las águilas no solo miraban hacia abajo, también miraban hacia los lados. Los coyotes adultos
Aprendieron que el cielo tiene ojos. Se volvieron estrictamente nocturnos. Dejaron de cazar en campo abierto durante el día. Eso le dio a las crías de berrendo y venado mulo una ventana de seguridad en las horas de luz para alimentarse y crecer. Las tasas de supervivencia comenzaron a aumentar. El ecosistema estaba despertando de un coma, el oro verde. Los rancheros viven y mueren por una métrica simple: el peso. Cuanto más pesa el ganado al mercado, más dinero entra. Es un negocio de márgenes brutalmente delgados, donde cada kilo cuenta. En el otoño de 2021, un ganadero de cuarta generación llamado Bill McCready notó algo raro. Su rebaño se veía robusto. Normalmente al final de la temporada, el ganado está flaco. Ha pasado meses caminando kilómetros sobre tierra dura, buscando restos de pasto trampa. Pero ese año, las vacas estaban más redondas, con pelajes brillantes y condición física significativamente mejor que en los 5 años anteriores. Bill pensó que era un golpe de suerte, pero revisando los registros, 2021 fue un año estándar y duro de Wyoming. La única cosa que había cambiado era la calidad del forraje. La ciencia detrás de las ganancias es así de simple. Cuando solo tienes pasto trampa invasor, el ganado trabaja duro por nutrición mínima. Es como sobrevivir comiendo puro apio. Pero cuando los pastos perennes nativos regresan, la ecuación se voltea. Los pastos nativos son densos en nutrientes. El ganado puede pastar en un área más pequeña y obtener más nutrición. Menos caminata, menos energía quemada, más aumento de peso. Termodinámica pura. Bill revisó sus números y no podía creerlo. Su rebaño promedió 27 kilos más por animal comparado con 2019. En un hato de 500 cabezas, eso fue más de $40,000 en ingresos adicionales. Para un rancho familiar operando al límite, eso no es solo significativo. Es la diferencia entre vender la tierra que tiene 100 años en la familia o conservarla para la siguiente generación. Bill fue a una reunión de la Comisión Estatal en 2024. El salón quedó en silencio cuando se acercó al micrófono. «No voy a decirles que amo tener águilas cerca», dijo con voz ronca. «Son depredadores, me ponen nervioso, pero mi pasto está mejor de lo que ha estado en toda mi vida. Mi ganado está más sano y estoy ganando más dinero. Si eso es lo que se necesita, voy a aguantar las águilas». Para 2023, Wyoming había liberado 350 águilas. La cascada ecológica era innegable. Cobertura de pasto nativo aumentada un 35% en las zonas de influencia. Supervivencia de crías de berrendo saltada del 20% al 48%. Flores silvestres que no se veían en décadas reapareciendo como indicadores de salud profunda del suelo. El programa costó $8,2 millones en 5 años. Suena a mucho hasta que ves el retorno. El aumento en productividad ganadera generó unos $30 millones adicionales para los ranchos en el mismo periodo. Los pájaros se pagaron solos casi 4 veces. Sin contar el valor de la captura de carbono, la filtración de agua y el turismo. La resurrección del oeste. Para finales de 2024, el altiplano albergaba una población reproductora estable de aproximadamente 220 águilas doradas. Y lo que eso desencadenó fue más allá de las vacas y el pasto. Con el ecosistema de Artemisa nativa recuperándose, los números de urogallo de Artemisa en el Desierto Rojo subieron un 18%. El urogallo es lo que los biólogos llaman una especie indicadora. Si están prosperando, la tierra está sana. Y los depredadores atrajeron compañía. Halcones, águilas calvas y falcones comenzaron a moverse al territorio. No competían. Se repartían los recursos, creando capas superpuestas del paisaje del miedo que mantenían a las presas dinámicas, pero sanas. Los biólogos comenzaron a usar el proyecto de Wyoming como modelo para todo el oeste americano. Montana expresó interés. Colorado y Nuevo México iniciaron estudios de viabilidad. ¿Recuerdas los lobos en Yellowstone? Cuando fueron reintroducidos, no solo comieron alces. Cambiaron el comportamiento de los alces, lo que permitió que los árboles se recuperaran en las orillas. Las raíces de esos árboles estabilizaron el suelo y detuvieron el colapso de las riberas. Los lobos literalmente cambiaron la geografía de los ríos. Las águilas de Wyoming hicieron exactamente lo mismo para los pastizales. No solo comieron roedores. Cambiaron el comportamiento de los roedores, lo que permitió que el pasto se recuperara,
lo que mejoró la salud del ganado, lo que salvó a los rancheros, lo que evitó que la tierra fuera vendida a desarrolladores. Una cascada trófica, los efectos fluyendo hacia abajo a través de la cadena alimenticia como una cascada de agua. Seamos honestos. Esto no es un cuento de hadas. Los desafíos persisten. El cambio climático está haciendo las sequías más severas. El pasto trampa invasor es un enemigo tenaz. El altiplano no volverá a ser una pradera prístina de la noche a la mañana. Pero lo que Wyoming demostró es que no tenemos que simplemente observar cómo el mundo se degrada. No tenemos que aceptar que nuestras tierras están condenadas a convertirse en polvo. La reintroducción estratégica de los animales correctos puede iniciar una recuperación de maneras que 40 años de bulldozers y rociados químicos nunca pudieron lograr. Los rancheros ganan. La fauna silvestre gana. Un paisaje que parecía la superficie de Marte, finalmente está empezando a parecer Wyoming otra vez. Y entonces, la pregunta que tienes que hacerte es esta. Si un pájaro puede arreglar 1 millón de acres de desierto muerto y salvar una economía en colapso, ¿cuántos otros animales que hemos catalogado como villanos de la naturaleza están en realidad tratando de salvarnos? ¿Estamos eliminando las mismas cosas que intentan rescatarnos? La naturaleza tiene una manera fascinante de resolver problemas que creemos imposibles. Resulta que la cura para un paisaje moribundo había estado sobrevolando por encima todo el tiempo. Si quieres ver más historias sobre cómo la naturaleza está luchando y ganando, dale like y suscríbete. ¿Qué animal crees que deberíamos traer de vuelta? Cuéntame en los comentarios.